Seguimos en Análisis PM con Jorge Fernández Díaz y sumamos al historiador Jorge Osona. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo Un está, gran Juan? intelectual. Un gran intelectual, exactamente. Forma Sí. parte del Club Político Argentino, que escribió un artículo muy interesante que se llama El retroceso cultural. Quería preguntarte un poco sobre la tesis que manejaste en ese artículo. Tal vez la respuesta te la pueda dar con el título primigenio, que después se cambió. Era Ricos versus Choriplaneros, ¿no? Y en realidad fue un artículo que se me ocurrió en la marcha que se hizo en apoyo al gobierno hace un mes aproximadamente, a raíz de 2 episodios que me impresionaron mucho, ¿no? Gente que decía el discurso, digamos, antikirchnerista en la marcha, y en medio una familia de condición muy humilde que se sintió bastante molesta por las cosas que se decían, ¿no? Y después una chica que lucía imperturbable en un balcón con una foto de Cristina Kirchner, y la gente la insultaba sistemáticamente de abajo y ella con sus anteojos permanecía imperturbable, ¿no? Entonces, viendo todos esos 2 episodios, particularmente este último, llegué a la conclusión que en esos pequeños, ¿no? en esas pequeñas cosas uno ve la tragedia argentina, ¿no? Hay algo muy embromado, ¿no? en las 2 cosas, y que tiene que ver con el reconocimiento recíproco. Evidentemente, lo había dicho el presidente Mujica, ¿no? No nos queremos mucho los argentinos, tendríamos que querernos más. Hay una suerte de desencuentro entre tribus, entre nosotros narcisistas, entre nosotros corporativos, que evidentemente nos hace muy mal y que alude a otras cosas, ¿no? Que evoca otros problemas, particularmente nuestro fracaso sistemático en generar marcos institucionales orientados a crear acuerdos, ¿no? de largo aliento, ¿no? Desde ese punto de vista, la Argentina de los últimos 50 años ha sido un fracaso terminante, ¿no? Ahora, lo llamativo de todo esto es que no lo fue así, ¿no? Es decir, no lo fue así, y es más, yo creo que no lo fue así desde fin del siglo XIX hasta algún momento de la década del 70, cuando confluyen 2 cosas, ¿no? La opción por la violencia como acción política con una reestructuración económica muy fuerte que se procesó de la peor manera. Entonces estábamos caminando ahí al filo de navaja, estábamos caminando a una cornisa y desbarrancamos. Tal vez la expresión más plena de eso es la pobreza estructural, ¿no? ¿Y usted nota, Jorge, algún cambio en esta forma de vincularnos políticamente en el país? Mirá, sí, sin duda. Sin duda, uno respira un aire de normalidad, un aire de buen trato, ¿no? Que evidentemente no lo teníamos antes. Ahora imagínate que estos son procesos muy largos, ¿no? Hay que deconstruir toda una cultura relacional, toda una cultura política. Y eso, bueno, se va a comprobar si es exitoso o no de acá a unos 10 años, 20 años, ¿no? Es una cosa muy lenta. Por de pronto, lo que ve uno predominar es otra cosa. Ahora, lo cierto es que también hay hartazgo. Hay un importante sector de la sociedad que está harta de los discursos épicos, de los discursos heroicos, de las convocatorias a las aventuras colectivas, porque finalmente son inconducentes, ¿no? Yo te invito a que pensemos un poco cómo se autodenominaron los sucesivos gobiernos argentinos desde, pongamos, 1966 en adelante, ¿no? Revolución Argentina, Argentina potencia, proceso de reorganización nacional, posteriormente los sucesivos modelos, ¿no? Finalmente el resultado es inversamente proporcional a la invitación. Entonces hay algo que evidentemente no funciona y que tiene que ver con la impotencia del Estado en realizar, en ponerse al frente de grandes proyectos colectivos. La última expresión que se vio al respecto fue el desarrollismo, ¿no? Frondizi. Tras lo cual, bueno, evidentemente, ahora esto tiene que ver con un fenómeno más profundo, la crisis del Estado, ¿no? La crisis del Estado y una concepción, bueno, trastornada de la nacionalidad que dio lugar a esos nosotros narcisistas, tribales, que tienen que ver con la utopía de la unanimidad, de una sociedad homogénea, de una sociedad absolutamente compacta, cosa que no es posible. Entonces, cada vez que se insiste con una modalidad así de relación, se termina un fracaso, pero con ¿no? la consecuencia de un país más escindido todavía. Porque el mito ese de la unanimidad es imposible, menos en este mundo actual que nunca. Es una de las grandes utopías románticas del siglo XIX que procura hacerse realidad en el XX y que es responsable de las grandes catástrofes. Bueno, en determinado momento nosotros compramos eso. Ahora lo compramos como un paquete.
es un conjunto de procesos concurrentes, ¿no? Y que finalmente, bueno, hacia los 70 se plasmaron en esta gran tragedia colectiva. Yo soy un individuo naturalmente optimista, ¿no? Con lo que estimo que vamos a empezar a revertirlo, pero... El presidente dijo este fin de semana, declaró que en octubre la sociedad va a decidir si salimos o no salimos del populismo, ¿no? Hay algunas personas que lo criticaron por decir, bueno, es poco ambiciosa esa cuestión. Yo acabo de decir que me parece tremendamente difícil salir del populismo, porque no es que sale un gobierno, entra otro y el populismo se borra de la sociedad. ¿Qué pensás vos de eso? No, yo creo que sí, que efectivamente es así, que son procesos muy lentos, ¿no? Ahora, no se puede salir del todo del populismo. Ahora, mientras tanto, vamos a tener que convivir con el populismo y vamos a tener que hacer cosas populistas también, ¿no? Es decir, acá tenemos otro problema. En el marco de estas concepciones así totales, ¿no? Totalizantes, donde alguien se cree el dueño de la verdad, ¿no? Y la verdad que no puede ser sino una. Consiguientemente, todo aquel que queda fuera de la verdad, queda fuera de la sociedad, queda fuera de la nación y por lo tanto es brutalmente estigmatizado, ¿no? Esto tiene connotaciones incluso religiosas, ¿no? Ahora, bueno, precisamente, ¿no? No se puede discutir lo económico, no se puede discutir políticamente la economía, no se puede discutir lo económicamente sin lo político y lo político sin lo económico. Una discusión de la economía sin la política conduce al fracaso, conduce a las sucesivas experiencias que nosotros hemos vivido durante los últimos años, bueno, y que se está tratando de desandar, porque la idea es justamente, ¿no? Entonces vos pensás hacer que un Macri... poco más de populismo, ¿no? Porque no hay otra opción. Claro, Macri no le queda otra que ser populista para salir del populismo. Exactamente, un poco, no mucho, pero por lo menos en un corto plazo, que tiene que ver por otra parte con, bueno, las condiciones en las que gana, él gana por poco margen. Hay un 50% de la población, un 40 y pico por ciento de la población que votó por el populismo, pese a todo, un populismo desgastado, pero tuvo el 40%. Bueno, de eso no se sale de un día para el otro, ¿no? Estos son procesos con los que hay que negociar, entre otras cosas porque hay que reconocernos con los populistas y tenemos que tratar de llegar a algún acuerdo mínimo. Esto no significa estigmatizar al populismo, sino estamos en la misma, ¿no? Tanto vos como yo, los dos, cuando éramos más jóvenes en los 80, éramos muy críticos de Alfonsín, estábamos más cerca del peronismo, luego le pedimos disculpas a Alfonsín, claro, igualmente, ¿no? Por esa situación. ¿Por qué sigue teniendo el peronismo éxito como discurso? ¿O ya se acabó ese éxito con el fin de la experiencia? Porque veo a muchos experonistas diciendo la experiencia se terminó. ¿Qué pensás vos de todo esto? Y tiene que ver con los distintos significados posibles del peronismo, que es entrar en un berenjenal enorme, ¿no? Pero el peronismo tiene lo atractivo de ser un método de ejercicio del poder y un poder absoluto total que determina que aquel, ¿no?, que de una u otra manera llega a ese puesto de poder, lo ejerce discrecionalmente, lo ejerce sin ningún tipo de límites. Bueno, ejercer el poder sin límites, sin necesidad de negociar, es sumamente atractivo, ¿no? Sentirse expresión de la verdad, del pueblo, ¿no? De un pueblo unánime, es enormemente atractivo. Enormemente atractivo. Por otra parte, esta discreción permite además hacer muy buenos negocios. Es un excelente camino a la gloria, a la fama, ¿no? Con ciertas connotaciones adicionales, una chica muy linda al lado, en fin, todas esas cosas. Entonces es un know-how, digamos, ¿no?, para todo aquel que aspira a llegar al poder o a alguna cuota de poder. El peronismo es un excelente método, ¿no? Ahora, cuando vos haces el balance de estos 24 años que gobernó el peronismo, veo incluso a muchos peronistas diciendo, ya está, o sea, esta experiencia es una experiencia terminada, digamos. Sí, ¿no? Sí, vamos a ver, ¿no? Pero por de pronto pareciera que sí, que hay un desgaste natural. Ahora, algunos peronistas dicen eso, no todos, ¿no? Algunos porque no se tienen que rendir ante la evidencia, ¿no? Nosotros tenemos la idea de que hoy en el mundo está en cuestión la democracia republicana versus los partidos de antisistema. Pero nosotros hemos vivido en el partido antisistema, y el sistema no es el sistema capitalista, el sistema es
la República, los equilibrios, etcétera. ¿Qué pensás vos de este momento histórico, como historiador que sos? Que justamente yo creo que es un momento difícil para salir del populismo, dado el contexto internacional. Tenemos dos dificultades acá. Hay una dificultad económica, ¿no? Todo lo que hagamos de acá en adelante va a ser por pedacitos. Ya no va a haber, digamos, lluvias de recursos como los procedentes de las privatizaciones o de la soja salvadora de los años 2000. De manera que, bueno, son pequeños éxitos que va a haber que saber administrarlos muy bien. Es una gran oportunidad, pero para hacer algo distinto, ¿no? De manera que, bueno, tenemos un gran problema con Brasil, que es uno de nuestros principales socios. Estamos tratando de llegar a algún tipo de acuerdo con China o con todo el eje pacífico, cosa que también implica discusiones bastante complicadas, porque no es fácil discutir con los chinos. Ahora, además, hay un mundo muy tentado por el populismo, con lo que justo cuando nosotros estamos, parece, decidiéndonos a salir, bueno, el mundo está otra vez seducido. Afortunadamente, bueno, el resultado de Francia es muy alentador, pero en Estados Unidos, en Inglaterra, en otros países de Europa, uno ve que la tentación populista está. Pero Jorge, ¿no habrá que preguntarse, hacer un ejercicio hasta de cierta humildad intelectual, si a lo mejor no son 1, 2 ni 4, sino millones de personas que, aunque uno no quiera entenderlo, quieren vivir con gobiernos populistas? ¿Qué pasaría si fuera así? Si un número de gente importante quisiera vivir bajo una figura hegemónica, veneración a un personaje único. ¿Cabe la pena preguntárselo? Sí, si son millones los que quieren a lo mejor un modelo que uno cree que no es bueno. Pero si hay millones que lo desean, ¿qué pasará ahí? Esa fue la tragedia del siglo XX, ¿no? Una especie de renuncia a la libertad. Ahora, para mucha gente, ¿verdad? Mira, es una pregunta bastante parecida a la que vos me habías hecho alrededor de la droga en un programa hace años, ¿no? Ser libre es muy difícil, ¿verdad? Hay que tener muchas agallas para bancarse la libertad. Entonces, entregarse a alguien que decida por uno, ya sea un papá, una mamá o algo, o una idea, que puede ser de la droga, una ideología, una religión, es algo sumamente atractivo porque, a ver, te deshace de un conjunto de responsabilidades que son las que tiene que asumir el individuo libre. Ahora, para ser libre también hay que tener estímulos materiales. Y este es un momento de crisis, de reconversión tecnológica, donde hay mucha gente que queda, si no fuera del mapa, en el borde. Y entonces eso genera, ¿no?, una sensación de pesimismo que es bastante capitalizable por demagogos o por gente que se plantea como salvadora, ¿no? Como bueno, emancipacionistas o cosas por el estilo. De ahí el éxito de estos discursos. Este discurso precisamente llegan cuando, bueno, se configuran oligarquías excluyentes, ¿no? Cosa que agravada por todo este proceso de cambio tecnológico, ¿no? Y bueno, todas estas cosas vuelven a producir un fenómeno que se vio muy bien después de la Primera Guerra Mundial y que condujo a las tragedias del siglo XX, ¿no? Ahora, el mundo después empezó a desatar eso. Bueno, nosotros lo importamos y lo fuimos importando en cuotas, por así decir. El gran problema es, ¿vamos a salir de esa suerte de conversión colectiva que se sustanció durante los años 50, 60, 70, hacia esa visión del mundo? ¿O vamos a insistir o vamos a reincidir? Bueno, por cierto que el mundo no es fácil, pero bueno. Hoy se conoció un dato increíble. La mitad de los argentinos tiene ingresos por debajo de los 8.500 pesos. ¿Qué pensás vos de esto? Ese es el resultado. Ahí está el saldo final de esta tragedia colectiva empezada hace 50 años atrás. La Argentina tenía pobres, siempre tuvo pobres, pero no tenía pobreza. Son dos cosas muy diferentes. La pobreza estructural es un fenómeno que comienza a mediados de los 70 y que sin solución de continuidad ha continuado y se ha profundizado durante los últimos años. Se ha profundizado desde la experiencia abierta en 1983. Es una gran cuenta pendiente, es una gran contradicción de la democracia. Todos los procesos de transición democrática, todos los procesos de democratización de América Latina redundaron, salvo algunos casos, bueno, ¿no?, como Venezuela, pero redundaron en mejoras sustanciales respecto de los índices de pobreza, porque vivimos una década del 2000 verdaderamente formidable. Bueno, no ha sido el caso de la Argentina. Argentina oscila entre el 25, 30, 22. Ese es un fenómeno estructural. Ahora,
Hay muchas razones que determinan esa estructuralidad, entre otras que es un excelente negocio. Y es un excelente negocio para lo que uno podría denominar genéricamente los populistas, ¿no? De modo que ese es un tema. Ahora, repito, vamos a recurrir un poco a las metáforas, ¿no? ¿Qué es la pobreza? La pobreza es la impotencia, la pobreza es la resignación. La pobreza es por ahí pretender dejar de ser pobre, que es lo que uno ve en la mayoría de los sectores populares empobrecidos de la Argentina, y no poder, que es la gran diferencia respecto del país que tuvimos desde fines del siglo XIX hasta los años 70. Nosotros vimos de jóvenes, vos sos más joven tal vez, pero otro país donde justamente era posible, donde había pobres, donde había villas, pero donde había ganas de hacer cosas, ganas de salir, ganas de progresar. Bueno, hay gente que quiere hacerlo, salvo ese 10% que está en la indigencia. Ahí tenemos una tragedia colectiva de muy difícil tratamiento. Ahora, después hay que, entre otras cosas, limitar la corrupción, ¿no? Y limitar la corrupción alrededor de la administración de la pobreza, porque optamos por el camino administrador de la pobreza. Eso es un gran negocio, y un gran negocio conservador de un statu quo reaccionario, ¿no? Muy bien, gracias Jorge por haber venido, ¿eh? Un placer. No, gracias a ustedes. Nos vemos, Jorge, la próxima, ¿eh? Nos vemos. Muy bien.